Bueno, pues vamos a demostrar que esta ley de tendencia es cierta y que se da en el mercado sin que nadie la dirija desde arriba. Y vamos a demostrarlo en su contrario. Es decir, ¿qué pasaría si al trabajador no se le pagara o a cualquier factor de producción no se le abonase, si no estamos hablando del factor trabajo, si estamos hablando de la renta de otro factor de producción, de lo que vale alquilar un ordenador, de lo que vale alquilar un piso, una instalación fabril, una máquina, un tractor, etcétera? ¿Qué pasaría si no se le pagara el valor hoy de su contribución al proceso productivo? Lo que hemos denominado el valor descontado de su productividad marginal. ¿Qué pasaría si el empresario pagara, en el caso concreto del trabajo, al trabajador, menos que el valor descontado de su productividad marginal? Pues pasaría una cosa muy sencilla. Si yo, por la hora adicional o marginal de productor de zapatos, le pago menos de los 90 euros, que es lo que a mí me aporta el proceso productivo, está claro que esa hora marginal me produce un beneficio empresarial muy grande. Si yo pago 70 en vez de 90, le pago al trabajador por esa hora 70 y él contribuye al proceso productivo 2 pares de zapatos a 50 euros 100 dentro de un año, que su valor descontado por el tipo de interés es 90. Está claro que por contratarle esa última hora he obtenido un beneficio empresarial puro de 90 menos 70, 20. Porque estoy pagando menos de lo que me produce. Como los empresarios están deseosos de obtener beneficio, bien él o cualquier otro competidor dirá: yo no me paro aquí, ¿por qué solo 20 horas, de 19 a 20? Voy a contratar una unidad adicional de factor trabajo, es decir, una hora más, porque en la última hora me he forrado, he ganado 20 limpios de beneficio empresarial puro, voy a contratar una hora más, en vez de 20, 21, para acumular un beneficio adicional al de la anterior hora. Y eso o bien lo hago yo o me lo hará un competidor. Entonces contrato al trabajador una hora más, y si las circunstancias no han cambiado, obtendré otros, si le puedo seguir pagando 70 euros por esa hora adicional y puedo seguir vendiendo los zapatos por 100 euros dentro de un año, valor hoy 90, obtendré otros 20 euros de beneficio. ¿Y por qué voy a parar con 21 horas si acabo de obtener 20 por la hora número la vigésima, otros 20 por la 21ª, voy a contratar otra hora, la 22ª, y así sucesivamente? Pero entonces, ¿saben ustedes lo que pasa? Conforme más horas de mando de un factor, y aquí entran en vigor los determinantes individuales del precio, a igualdad de circunstancias, conforme aumenta la demanda de cualquier bien o factor, el precio tiende a subir. Y si estoy produciendo con las horas adicionales cada vez más pares de zapatos, ¿ustedes qué piensan cuando lleguen esos pares de zapatos en forma de oferta creciente, unidades y más unidades al mercado? A igualdad de circunstancias, conforme el número de unidades se llegan a la venta aumenta, el precio tiende a bajar. Luego, fíjense ustedes, gráficamente con mi mano, lo que pago al trabajador por cada hora adicional llega un momento en que cada vez me va a costar más, y lo que obtengo por cada par de zapatos que lanzo al mercado, cada vez lo voy a poder vender por menos, hasta que llega un momento en el que uno y otro coinciden. Es decir, que pago por la hora marginal al trabajador el valor descontado de la productividad marginal. Pero ¿y si me equivoco y me paso? Y eso sucede en muchas ocasiones, porque todo el proceso de mercado es un proceso que se lleva a cabo por empresarios en un entorno de incertidumbre, que por prueba y error tratan de encontrar cuáles son las combinaciones que producen más beneficio. ¿Y si me paso? ¿Y si he dejado llevar por el optimismo, se vende demasiado bien el trabajador, pienso que va a ser superproductivo y le pago de más, y luego cuando llega la dura realidad me aporta poco al proceso productivo? O me equivoco respecto al número de unidades y me paso, en vez de 20, 22, 23 horas, pues 40 horas, y por la hora número 40 le tengo que pagar 120 euros. Pasa el año y cuando llegan los zapatos que me produce esa hora marginal, me doy cuenta que solo los puedo vender por 40, porque está tan inundado de zapatos el mercado,
2 pares de zapatos a 40,80 y le pagué al trabajador 120. ¿Cuál es la moraleja? En la hora marginal última que le contraté al trabajador estoy perdiendo dinero. Esto es un mensaje que le dice al empresario: ojo, te has pasado, hijo, en el volumen de producción, de unidades de producción. Estás produciendo demasiado, tanto que lo tienes que vender a precio bajo cuando el coste en el que has incurrido es muy alto. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que tenemos que contraer el volumen de producción, disminuir el número de unidades, porque me he pasado. Si te pasas, pierdes y entonces tienes que disminuir. Y si disminuyes, al llegar al mercado menos bienes de consumo tienden a recuperar el precio, y al liberar factores de producción porque no demandas tantas horas, tiende a bajar. Entonces tiende a igualarse. Moraleja: el ímpetu empresarial por obtener beneficios lleva a que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución al proceso productivo, es decir, lo que llamamos el valor hoy, descontado por el tipo de interés de la productividad marginal. Porque si nos quedamos cortos en cuanto a volumen de producción, dejamos de obtener beneficio, y nuestro propio ímpetu de lograr conseguir más beneficio nos lleva a contratar más mano de obra. Lo que pasa es que cada vez nos costará más y podremos vender su producto a un precio más bajo. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel en el que aproximadamente se igualen. Y si me equivoco y me paso, sucederá lo contrario. Podré vender el bien de consumo a un precio que no será suficiente para recuperar el coste incurrido previamente pagando al factor de producción. Y esto me indicará que me he pasado en cuanto al volumen y que tengo que replegarme o reducir el volumen de producción. La General Motors, por ejemplo, producía millones de coches y sin embargo era ruinoso. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, ha suspendido pagos, ha echado a la mitad de la gente y ha reducido el volumen de producción un 30%. Y de nuevo vuelve a ser rentable. Se había pasado. El coche marginal lo podía vender a un precio que no era suficiente para pagar todos los costes. Y ustedes, con un grado en dirección y administración de empresas, el día de mañana van a estar insertos en las empresas más variadas, en todos los intersticios de todos los sectores productivos. Y uno de sus objetivos esenciales será descubrir cuál es el volumen de producción que les permite conseguir los beneficios empresariales mayores, sin pasarse ni sin quedarse cortos. Y esto determinará a que cada uno de los factores de producción que contribuyan a ese proceso se le pague el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal, o en términos más coloquiales, esa maravilla a la que me refería al comienzo de clase. A cada uno tiende a pagársenos el valor de lo que aportamos al proceso productivo. Luego, si queremos ganar más dinero, el secreto es muy sencillo. Lo que tenemos que aportar cada vez más valor a la empresa en la que estemos implicados. Esta es la única forma de prosperar en la vida. Sí. Pregunta. Cuando los precios de los ordenadores vemos que están cayendo absolutamente, ¿realmente se tiende a pagar por el factor, el valor que aporta el proceso de producción? ¿O hay un factor tecnológico, de innovación tecnológica? Es que resulta que todas las leyes en economía son ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. Si mantenemos todas las circunstancias iguales, a cada factor de producción, en el caso que acaba de poner el ordenador, se le pagará por la prestación de sus servicios el valor descontado de su productividad marginal. Eso se plasma, eso se llama la renta de alquiler del correspondiente bien de equipo. Y de hecho muchas veces se venden, otras veces se hacen contratos de leasing o de alquiler. El precio de compraventa de todo el bien, a su vez, tiende a calcularse por el valor capitalizado de la corriente futura. Si resulta que la máquina es muy productiva, tiene un valor capitalizado muy alto. Entonces, si los empresarios, a la hora de ver cuánto cuesta producir ese bien de capital, resulta que a través de innovaciones tecnológicas, etcétera, cuesta una fracción muy de lo que vale la corriente futura, entonces se lanzan masivamente a producir equipo, hasta que marginalmente el precio sube y como hay mucha más oferta, los ingresos esperados en las rentas bajan. Es lo mismo que pasó con los pisos. ¿Qué pasaba con los pisos? Pues los pisos tenían un valor actual altísimo porque el tipo de interés estaba prácticamente a cero. Y entonces los empresarios se movilizaban y decían, uy, entonces es súper rentable comprar terreno, ladrillos, arquitectos, etcétera. Y se movilizaron a hacer 1 millón de pisos, que luego se vieron que no tenían demanda, porque todo se debía a un proceso de expansión artificial del crédito y a una rebaja artificial de los tipos de interés. La teoría es impecable, explica la ley de tendencia de que a cada factor se le paga el valor de su aportación al proceso productivo, pero luego lo que hay que engarzarla es dentro de un análisis comprensivo general del proceso económico, y ahí ya entenderá usted
como funciona. Si la máquina es de Oracle o lo que sea, muy productiva, tiene un valor hoy muy alto, y entonces la señal a los empresarios es: veamos los factores de producción necesarios para hacer la máquina y recombinándolos y madurando en forma de máquina, ¿cuánto nos cuesta? Si resulta que por innovaciones tecnológicas, etcétera, es muy barato, hay un margen de beneficio enorme en el sector de la tecnología, y entonces se lanzan masivamente a comprar factores de producción necesarios para hacer ordenadores, desde ingenieros técnicos hasta componentes de sílice o lo que sea, y se produce una llegada masiva de nuevo equipo al mercado. Marginalmente hace claro que la renta cada vez que produce sea más baja, porque hay mayor oferta, hasta que tienden a igualarse. Y a través de este proceso que acabo de explicar, tanto con el caso concreto que usted plantea de los ordenadores, o en el ámbito del sector inmobiliario, que lo tenemos más cerca, entendemos muchas de las cosas que nos pasan.